Ok, ahora vamos a ver en este video cómo vamos a resolver la segunda clase de integrales por partes. En esta parte que decíamos, ya íbamos a involucrar integrales donde aparecieran logaritmos, polinomios por logaritmos, las que llamamos cíclicas, que son las más largas de todas, y las integrales que les decía que no se puede saber como que a ciencia cierta, no hay como una forma de describirlas, sino o sea, resulta que para resolverlas por partes, por eso no sé cómo llamarlas, de hecho ni en los libros vienen un nombre específico para esto, así que para todos estos que tenemos aquí no queda de otra que nos vayamos por la fórmula de integrales por partes. Aquí es muy importante diferenciar quién es U y quién es diferencial de V para poder hacer esto. Generalmente lo que vamos a buscar en todas estas, tanto en las dos primeras, sobre todo en las dos primeras, es que U sea el logaritmo. Eso es lo que procuramos, y diferencial de V pues lo que sobre. Para ver ese ejemplo, pues vamos a partir con la integral más sencilla, que es una integral de un logaritmo. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de decir, vamos a proponer nuestro cambio de variable, que U, vamos a ponerlo acá, U sea el logaritmo natural de 7x, y el diferencial de b sea diferencial de x, que es lo que sobró de la integral. Es lo que tenemos aquí. Esto es U y esto es el diferencial de b, como lo teníamos en la fórmula. Entonces, como la fórmula me dice que tengo que obtener b y diferencial de u, pues quiere decir que al u se le tiene que derivar y al b se le tiene que integrar. Es lo que hacemos. Entonces, diferencial de u sería 1 sobre 7x, que eso es el logaritmo, derivada del logaritmo, por 7 diferencial de x. Esto es la derivada del logaritmo de 7x. Mientras que b no va a ser otra cosa que la integral de la diferencial de x, y por lo tanto b solamente va a ser x. Aquí hay que aclarar que para este proceso no le voy a agregar de esta integral a esta, no le voy a agregar la constante de integración, esa se agrega hasta el final del resultado, ¿vale? Entonces, solamente simplificando, el diferencial de u sería diferencial de x sobre x. ¿Por qué? Pues porque los 7 se cancelan. Entonces, ahora sí, regreso a mi integral, y mi integral me va a quedar, siguiendo la fórmula, u por b, o sea, logaritmo de 7x por x, que es lo que hicimos, u por b, menos la integral de b que ahora toma x, por el diferencial de u. Diferencial de u es diferencial de x sobre x. Como podemos observar, esta integral, vamos a cancelar las x que tenemos aquí, y nos va a quedar que eso va a ser igual al logaritmo natural de 7x por x menos la integral de la diferencial de x. Esta integral es muy sencilla, y como se ve un poco raro este acomodo, voy a poner primero el x a la izquierda, y nos va a quedar x logaritmo natural de 7x menos x más una constante de integración. Y ya, lo que hemos hecho es integrar por partes los logaritmos. De hecho, cualquier logaritmo se integra así por partes. Es raro aquel formulario que tenga la integral de un logaritmo. Generalmente no se ponen porque precisamente son los ejemplos más sencillos de aplicar integración por partes. En el siguiente ejemplo vamos a ver cómo calculamos la integral de un polinomio por un logaritmo, que es lo siguiente, y a eso vamos. Ahora vamos a calcular la integral de x por el logaritmo natural de x diferencial de x. Lo que les decía es que estas integrales generalmente lo que hacemos es que u es el logaritmo y lo que sobre es el diferencial de b. Entonces procedemos a eso. U va a ser el logaritmo natural de x, diferencial de u sería diferencial de x sobre x, y entonces diferencial de b es lo que sobra. ¿Qué es lo que sobra? Me sobra el x, diferencial de x. Entonces era x diferencial de x, y b no es otra cosa que la integral de x diferencial de x, y por lo tanto b sería x cuadrada sobre 2. Y ahora procedemos a meterlos en nuestra integral. Recuerdo aquí a un lado que la fórmula es así: u de b es u por b menos la integral de b diferencial de u, y es lo que vamos a hacer. Entonces esto nos va a quedar u por b, logaritmo natural de x, por x cuadrada sobre 2, que fue u por b, menos la integral de b, que es x cuadrada sobre 2, por el diferencial de x. El diferencial de x, perdón, por el diferencial de u, que sería diferencial de x sobre x. Repito, lo único que hicimos es aplicar esta fórmula que tenemos acá. Esto es u por b menos la integral de b diferencial de u. Simplificamos y esto nos va a quedar, voy a poner x cuadrada sobre 2 a la izquierda por el logaritmo natural de x, menos
1 medio de la integral de x diferencial de x. Lo único que pasó es que este 1 medio que está aquí lo saqué de la integral porque es una constante, y el x cuadrada sobre x cancela el x cuadrada con el x y solamente me queda un x aquí. Y entonces pues vamos a tener x cuadrada sobre 2 logaritmo natural de x menos 1 medio de x cuadrada sobre 2 más mi constante de integración. Es decir, si nos damos cuenta, puedo factorizar una x cuadrada en estos dos sumandos y nos va a quedar el resultado como x cuadrada que multiplica a el logaritmo natural de x sobre 2 menos 1/4 más mi constante de integración. Y listo. Generalmente son así estas integrales. Si yo tuviera, por ejemplo, el polinomio x cuadrada, pues x cuadrada tendría que ser ahora diferencial de b, ese sería x cuadrada diferencial de x, aquí me daría una x cúbica, y pues quedaría una integral de una x cuadrada y así sucesivamente, ¿sale? Entonces, cuando tengamos polinomios por logaritmos, el criterio más usual es que el logaritmo es el que se deriva y el polinomio es el que se integra. Vamos con el siguiente caso, que se conocen como integrales cíclicas, que son más largas. Repito, no hay veces, o mejor dicho, no todos los libros le llaman cíclicas, pero bueno, es lo más usual en esta escuela, así que espero no confundir a nadie y vamos por ese tipo de integrales. Ahora, vamos a resolver, por ejemplo, la integral del seno de x por e a la 2x diferencial de x. Este tipo de integrales, sí, las podemos más o menos identificar porque son integrales que son exponenciales por trigonométricas. Son las más usuales, pero hay más. Me voy a enfocar en estas porque son las que más van a aparecer en su carrera, pero hay más, repito, hay muchas integrales que se pueden hacer cíclicas. Estas son las más comunes porque son trigonométricas por exponenciales. También trigonométricas por logaritmos, pero esas son mucho más laboriosas generalmente, y hay veces que no se pueden resolver. Entonces no siempre quedan, así que hay que tener cuidado con esas. Pero estas son muy sencillas. Laboriosas sí, estoy de acuerdo, pero muy sencillas. La regla es simple. Aquí, ¿quién es u y quién es diferencial de b? Quien ustedes eligen. Es decir, si esto lo defino como u, pues está bien, no hay problema. Pero también si esto lo elijo como u, también no hay problema, no pasa nada. Solo hay una regla. Si ustedes eligen u, recordemos que u se tiene que derivar. Repito, ¿por qué? Porque la fórmula dice integral de u de b. Esto es u por b menos la integral de b diferencial de u. Es decir, u se tiene que derivar, mientras que b se tiene que integrar. La regla es simple. Si ustedes derivan la trigonométrica, en todas las demás ocasiones que aparezca una integral parecida, derivan la trigonométrica. Caso contrario, si ustedes derivan la exponencial, en todos los demás casos tienen que derivar la exponencial. Me refiero a lo siguiente, miren, yo voy a suponer que u sea e a la 2x. El diferencial de u será 2e a la 2x, diferencial de x. Mientras que el diferencial de b tendría que ser seno de x, por lo tanto b es la integral del seno de x, y la integral del seno es menos el coseno de x. Y ahora procedemos a hacerlo por partes. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? U por b, quedándonos menos e a la 2x coseno de x, solo multiplicamos u por b, menos la integral de b, que es menos el coseno de x, por el diferencial de u, 2e a la 2x de x. Menos por menos nos va a dar más, que es lo que tenemos aquí, y entonces esto nos queda menos e a la 2x coseno de x, más, saco el 2 veces la integral del coseno de x e a la 2x diferencial de x. Y entonces, si nos damos cuenta, volvió a aparecer una integral que es una trigonométrica por una exponencial, y es aquí donde les decía, yo empecé con la integral original, yo empecé derivando la exponencial. Quiere decir que en esta tengo que seguir derivando la exponencial. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si ustedes ponen ahora derivar el coseno, se van a regresar. Y lo que van a obtener es que 0 va a ser igual a 0. Y pues 0 es 0. Si no me creen, ustedes lo pueden comprobar para que vean que van a llegar a una cosa obvia. ¿Por qué? Porque se están regresando.
si se dan cuenta, si ahora ustedes deciden derivar el coseno, pues ¿de dónde venía el coseno? Pues de una integral. Si lo derivo me voy a regresar. Así que la idea es que, ok, ya tengo trigonométrica otra vez por exponencial. Yo empecé derivando exponencial, tengo que seguir derivando exponenciales. Entonces, para esta segunda integral voy a tomar el cambio u, que sea e a la 2x, diferencial de u será 2e a la 2x, mientras que b solamente es la integral del coseno de x, que eso es el seno de x. Y entonces procedemos a escribir nuestro resultado como sigue. E a la menos 2x coseno de x más 2, y abro un paréntesis grande y voy a poner la fórmula de integración por partes para estos cambios en color morado. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Pues es u por b, que sería e a la 2x. Solo una disculpa, voy a corregir bien lo del principio. El menos lo puse donde no era. Menos e a la 2x, una disculpa, ahora sí sigo. Es e a la 2x seno de x, que esto es u por b, menos la integral de b, que es el seno de x, diferencial de u, por 2e a la 2x, diferencial de x. Y entonces, si nos damos cuenta, lo que ha pasado es que volvió a aparecer la integral con la que yo empecé, que es esta que tenemos acá, y esta es la que empecé. Cuando llega a ese momento, ya habremos acabado casi la integral. Y entonces lo que vamos a hacer es abajito escribir todo lo que hemos obtenido. Lo vamos a hacer esto para arriba y vamos a poner todo lo que tenemos. Así, lo que hemos obtenido, yo empecé calculando la integral del seno de x e a la 2x diferencial de x, y me estoy dando cuenta que esto me va a dar menos e a la 2x coseno de x, y realizo las operaciones que están aquí. Es 2 por esto, me va a quedar más 2 e a la 2x seno de x menos 4 veces la integral del seno de x e a la 2x diferencial de x. ¿Por qué 4 veces? Por este 2 de afuera, por este 2 que está aquí me va a dar 4, ya que tengo menos. Y pues ya simplemente es un despeje. Esto y esto son lo mismo, esto está restando. Como está restando, lo tengo que pasar del otro lado de la igualdad, sumando. Entonces tendría la integral más 4 veces la integral, me va a dar 5 veces la integral. Entonces yo voy a tener que 5 veces la integral del seno de x en la 2x diferencial de x, no es otra cosa que tener, abro un paréntesis, menos coseno de x más 2 seno de x por e a la 2x. Solo lo que hicimos del lado derecho es factorizar el exponencial, que lo puse a la derecha. Y repito, ¿por qué quedó 5? Porque aquí tengo 4 negativo. Al pasarlo para acá sería sumado 4 más 1, que sería esta integral, 5 veces. Y ya, el resultado final sería que, por lo tanto, la integral del seno de x a la 2x diferencial de x será 1/5 del menos coseno de x más 2 seno de x a la 2x más mi constante de integración. Y ya habremos acabado. 1/5 o todo esto dividido entre 5, que es exactamente lo mismo. Solo está multiplicando, paso dividiendo, ¿sale? Entonces estas integrales se llaman cíclicas, o algunas personas le llaman cíclicas porque vuelve a aparecer la integral con la que empecé. De estas hay muchas, también con funciones trigonométricas inversas aparecen unas integrales de este tipo. Así que pues tengan mucho cuidado con este tipo de integrales porque pues son laboriosas, sí, yo lo sé. Y ya incluso hay veces que esto es mucho más largo y hasta la segunda, tercera iteración de hacer esta integral aparece la misma, ¿sale? Espero les haya quedado claro y voy a pasar al último ejemplo, una integral un poco rara que en principio no parece ser por partes, pero resulta que sí. Vamos a ver cómo se hace. Para este último caso quiero resolver la integral del coseno del logaritmo natural de x diferencial de x. Aquí hay que aclarar que no estoy multiplicando nada, no estoy multiplicando coseno por logaritmo, porque coseno no tiene ningún argumento, esto es coseno del logaritmo. Entonces esta integral no es un cambio de variable, no es polinomio, no es nada de lo que hemos visto anteriormente. Este tipo de integrales incluso es difícil notar qué método de integración usar. De hecho, cuando tengan dudas de cómo hacer una integral, que ustedes vean la integral y no tengan ni idea de identificar la qué método es, prueben por partes.
Ese es un consejo pues absurdo, porque pues generalmente usamos todo lo que conocemos, pero las integrales funcionan así, no son tan sencillas como las derivadas. Entonces en este caso yo voy a probar a hacer por partes esta integral y vamos a ver qué pasa. Si recuerdo la fórmula otra vez, integración por partes, u de b, v menos la integral de b diferencial de u, recuerdo que esto de aquí me dice que u se deriva, b se integra. Entonces de todo esto tengo que elegir quién es u y quién es b. No puedo elegir que esto sea b, porque eso es lo que tengo que integrar. Y como no sé cuánto vale, pues no puede que sea b. Así que lo que no conozcan o no tengan ni la más remota idea de cómo integrar, que es como este caso, eso siempre lo vamos a derivar. Es decir, en este caso voy a considerar u como el coseno del logaritmo natural de x, mientras que b sería la integral de la diferencial de x. Espero que noten que tanto en el ejercicio anterior como en este ya me estoy saltando que la diferencial de b es lo que sobra, porque al final simplemente es b la integral de lo que sobra. B es la integral de lo que está sobrando. Eso siempre va a pasar, ¿sale? Entonces sigo el procedimiento. Diferencial de u, ¿quién será? Diferencial de u será derivada del coseno, es menos el seno del argumento por la derivada del argumento. La derivada del argumento es 1 sobre x diferencial de x. Y entonces b simplemente es x, si nos damos cuenta. Por lo tanto, yo tengo lo siguiente. Esa integral va a ser igual a u por b, que sería x coseno del logaritmo natural de x, menos la integral de b, que es x, que multiplica al diferencial de u, que es menos el seno del logaritmo natural de x por 1 sobre x diferencial de x. Como podemos observar, esta x de aquí y este x de aquí se va a cancelar. Como se van a cancelar, este menos por este menos me va a dar más y voy a tener lo siguiente. Esto es x coseno del logaritmo natural de x más la integral del seno del logaritmo natural de x diferencial de x. Vuelvo a obtener una integral que no tengo ni la más mínima remota idea de cómo hacerla, porque no sé cómo integrar el seno del logaritmo. Así que lo que vamos a proceder es a volver a utilizarlo por partes. Igual, en este caso, como no sé cuánto vale esa integral, esto es lo que voy a hacer u. Y entonces nos va a quedar que un nuevo cambio de variable, una nueva integración por partes, voy a tomar u como el seno del logaritmo natural de x, diferencial de u, pues no es otra cosa que derivada del seno, ahora es el coseno del logaritmo natural de x por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, diferencial de x. Mientras que b no es otra cosa de la integral de lo que sobra. Lo que sobra solo es el diferencial, que es x. Por lo tanto, esto va a ser igual a x coseno del logaritmo natural de x más, y abro un paréntesis donde voy a poner los de nuevos cambios. U por b ahora es x seno del logaritmo natural de x menos la integral de b, que es x, por el diferencial de u, que sería coseno del logaritmo natural de x por 1 sobre x, diferencial de x. Como podemos observar, este x de aquí con este x de aquí se va a cancelar. Como este es más, cuando multiplico por menos me va a dar menos y llegamos a la siguiente. Por lo tanto, yo empecé con ¿qué integral? Yo empecé con la integral del coseno del logaritmo natural de x diferencial de x. Y vemos que esto fue x coseno del logaritmo natural de x más x seno del logaritmo natural de x menos la integral del coseno del logaritmo natural de x diferencial de x. Y por lo tanto, pues simplemente esta, que es la misma con la que yo empecé, esta que está restando, la voy a pasar del otro lado, sumando. Y entonces me va a quedar dos veces la integral del coseno del logaritmo natural de x diferencial de x. No es otra cosa que factorizo un x que multiplica el coseno del logaritmo de x más seno del logaritmo natural de x. Y ya simplemente, pues el tantito por arriba, el 2 se está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Y por lo tanto mi resultado va a ser el siguiente. La integral del coseno del logaritmo natural de x, diferencial de x, no es otra cosa que x sobre 2 del coseno del logaritmo natural de x más el seno del logaritmo natural de x más mi constante de integración. Y listo, ya habré terminado.
Ok, este video quedó muy largo, pero espero haber abarcado todos los casos de integración por partes de lo que me falta. El siguiente video ya solo es la última parte, integrales reducibles a por partes. Suerte, muchachos.